La fatiga y el hambre del pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No satisfecha con el aniquilamiento de la nación, la casta verde oliva y enguayaberada agrede a sus víctimas. Cuba es una cárcel hambrienta, donde cada ocurrencia gubernamental marcha en dirección contraria al sosiego y confort de los ciudadanos, que ya no saben cuándo podrán besar a quienes huyen al extranjero para poder mandar remesas o esperan jabas tras las rejas. ¿Cuándo vendrá la luz? ¿Cuándo se irá el agua? ¿Cuándo habrá enalapril en las farmacias? ¿Y cuándo comerán carne de res sin susto? Pero la fatiga de Cuba mantiene cercado al tardocastrismo, liberticida por estatutos y miedo, e incapaz de poner en la piel de un pueblo noble, harto de engaños, posposiciones y desgarros, como la presión, el hambre y el exilio. Un ser humano, por espanto y comprometido que sea y parezca, necesita que la ley ampare, que la policía respete y proteja, vivir con sosiego y poder alimentarse, curarse y educar a sus hijos sin tener que delinquir. Los cubanos están saturados de épica y resistencia inútiles, incluso aquellos que defienden los despojos de la revolución y creyeron el cuento de que los militares eran mejores gestores y menos corruptos que los civiles. Gaesa manda en todo y Cuba es cada día más represiva, hambrienta, dependiente y corrupta. No satisfecha con el aniquilamiento de la nación, la casta verde oliva y enguayaberada agrede a sus víctimas, llamando a la guerra civil, condenando a años de prisión a muchos jóvenes empobrecidos dentro de la revolución, imponiendo destierros selectivos y estampidas migratorias masivas, desgracias alineadas con ocurrencias anticubanas como la limonada como la base de la nada, las tripas como fuente de proteína, las cáscaras de papa como bocado gourmet y el vaso de leche de cucaracha, otra felonía de la prensa estatal embarcada en la retroalimentación de mentiras para dibujar un país menos malo que el real. Vano empeño. La mayoría de los cubanos repudia al tardocastrismo, mientras la subara finge y traga para no empeorar la precariedad, incluidos dirigentes, funcionarios, jueces, fiscales, abogados, militares, policías, intelectuales, periodistas, entre otros, todos presos de la cultura de la pobreza, con migajas selectivas y temerosos de un cambio democrático que suprima sus minúsculos privilegios de figurines de cochambre. De España, la lengua y bondad; de Estados Unidos, la modernidad; de África, el ditirambo; de los chinos, la laboridad; de los polacos, la pequeña industria sustituidora de importaciones; de los moros, árabes, la ayuda mutua; y de los bolos, los soviéticos, el alcoholismo y la ingredientes de la nación cubana, que casi siempre persigue suplantar racionalidad con emociones, pero que nunca se ha sentido tan perseguida, amenazada e infeliz como ahora. Siguiendo con las noticias, Cuba, Venezuela y los puntos críticos del hambre en América Latina. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos no reconocen la crisis alimentaria en ambas dictaduras y las razones son diferentes. Hace poco más de un mes, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, junto al Programa Mundial de Alimentos, PMA, presentaron su informe Puntos Críticos del Hambre, alertas tempranas de la FAO-PMA sobre la inseguridad alimentaria aguda, en el que emitían alertas tempranas para la acción humanitaria urgente en 20 países, producto del deterioro significativo de la inseguridad alimentaria aguda. La publicación del informe resultó polémica porque incluyó en América Latina países como Colombia, mientras que no hacía referencia a naciones con grave crisis alimentaria como Cuba o Venezuela. Y es que la posibilidad de presentar alertas en países en los que no hay información suficiente o en los que sus gobiernos restringen el acceso a la información hace imposible el trabajo comparativo, llevando a que en muchos casos sean excluidos de la medición. Se trata de un asunto que pone sobre la mesa la dificultad de medir la situación de los derechos sociales y económicos en países no democráticos, sobre todo cuando se trata de dictaduras de izquierda que enarbolan estas banderas. Aunque el informe especifica en la introducción que los casos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular Democrática de Corea no pudieron ser incluidos porque no se obtuvieron datos actualizados sobre la inseguridad alimentaria, resulta cuestionable que el mapa de puntos críticos de hambre difundido por redes no incorpore
no incorpora etiquetas que permitan visualizar los países que no pudieron ser medidos, y es que no hacerlo conduce a equívocos y hace pensar que países como Venezuela no tienen problemas de seguridad alimentaria, cuando en realidad lo que hay detrás es un problema de acceso a información y datos confiables por parte de la FAO y la PMA. El caso de Cuba es aún más complejo, teniendo en cuenta que no es mencionado en ningún apartado del informe, lo que quiere decir que no hubo problemas del acceso a la información y por ende sí fue incluido en el estudio y no reporta una situación crítica del hambre. Pero, ¿por qué la FAO y el PMA no reportan a Cuba como uno de los países más críticos si la prensa independiente y las organizaciones no gubernamentales del país muestran reportes preocupantes de seguridad alimentaria en cuanto a la disponibilidad, estabilidad, acceso y consumo de alimentos? De acuerdo con el Observatorio de Derechos Sociales de Cuba, 60% de los cubanos sostuvo que el principal problema que enfrenta el país es la crisis alimentaria, mientras que el 86% agregó que las medidas tomadas por el gobierno para remediar la crisis económica, conocidas como tareas de ordenamiento, empeoraron las condiciones para conseguir alimentos. Así, la crisis provocada por las medidas sanitarias no es la única causante de la inseguridad alimentaria, sino que medidas como la unificación monetaria y las tiendas en divisas aumentaron la inflación, ampliaron las brechas socioeconómicas, devaluaron la moneda y provocaron un dramático desabastecimiento. Y a pesar que desde 1962 en Cuba se implementó la libreta de racionamiento como un medio para compensar las dificultades del acceso a los alimentos, el Observatorio de Derechos Sociales de Cuba ha evidenciado que el 43% de los cubanos les alcanza la libreta únicamente para 10 días del mes, o a conseguir el resto de los alimentos por medio del mercado negro o las tiendas en divisa. Lo cierto es que, de acuerdo con la misma encuesta, el 73% evalúa como deficiente su alimentación, dejando en evidencia la crisis alimentaria sin precedentes. Pero ¿dónde está la FAO y PMA para alertar sobre esta situación? El expresidente de la FAO en Cuba, entre noviembre de 2012 y enero de 2018, el Dr. Theodore Friedrich, sostuvo en una entrevista para Food Monitor Program que, para Cuba, la FAO era más un instrumento de propaganda e influencia en el exterior, mientras que intervenciones técnicas o, en el peor de los casos, asesoría en políticas sectoriales no eran bien vistas, si se tiene en cuenta que estas palabras son pronunciadas por el mismo representante de la FAO que en algún momento otorgó el reconocimiento a Cuba por haber eliminado el hambre. Quedó claro que para el régimen cubano sería inaceptable que el organismo incluyera al país entre los puntos críticos del hambre. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.